Quedan muy pocos días para las elecciones en el País Vasco, que serán el próximo domingo, 21 de abril, y todas las encuestas que han salido la última semana indican que seguro Bildu ganará en escaños las elecciones y muy probablemente podría también ganarlas en votos. La mayor incógnita que despejaremos durante esta semana es si, primero, el PNV y el PSE podrían tener la mayoría suficiente para reeditar esa coalición de gobierno, es decir, si alcanzarán juntos los 38 escaños. Y la segunda incógnita es ¿qué decidirá el PSE? ¿Si apoyará un gobierno con el PNV, como lo hace actualmente, o apoyará un gobierno con Bildu? Pero podría darse la enorme sorpresa de que el PNV y el PSE, ambos en descenso, no lograsen la mayoría necesaria para gobernar. En este vídeo vamos a ver tanto los posibles resultados de las elecciones en base a lo que nos dicen las encuestas, como las posibles consecuencias, tanto para el País Vasco como a nivel nacional, de estas elecciones. Vamos a verlo. Hola a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues efectivamente, como os he dicho, ha saltado la sorpresa, o no tanto, los que habéis ido siguiendo mis últimos vídeos, y es que en este último tramo de campaña el PNV está perdiendo muchos votos que van a Bildu, y esto podría hacer dos cosas. Primero, la que parece ya más probable y casi seguro, especialmente si se mantiene esta tendencia, y todo apunta a que sí, por eso es una tendencia, que Bildu podrá ganar las elecciones prácticamente seguro en escaños, dado que el sistema electoral por la distribución de votos le beneficia, pero puede ser incluso que la gane en votos. Esto nos lleva a otra cuestión, y es, primero, si habrá una mayoría posible para reeditar ese gobierno actual del PSE apoyando al PNV en el gobierno en el País Vasco, o si incluso estos dos no podrían sumar los escaños necesarios para reeditar esta coalición. Os adelanto, aunque lo veremos más adelante, que todo lo que desearía el PSOE, independientemente de los resultados que saque, que les dan un poco igual, al menos a Pedro Sánchez, que es el que dirige todo esto, es poder reeditar la coalición de gobierno con el PNV, pero no por un tema moral, sino por un tema de beneficio electoral. Pero puede que esto no se dé, o puede incluso que vayamos a otra situación, y es que Bildu ganando las elecciones se lo ponga muy difícil. Os he preparado, como siempre suelo hacer, un infográfico para verlo todo, tanto las encuestas como las posibles alianzas postelectorales, para ver qué puede pasar tanto en las elecciones como después y cómo puede afectar esto a nivel nacional, pues muchos lo veréis fuera del País Vasco. Vamos a empezar con las encuestas. Como ya sabéis, el CIS, os lo he dicho muchas veces, no puede ser tomado en serio la cocina que hace Tezanos, pues lo ponen al servicio de los intereses del PSOE, pero sí que creo que son muy válidos los datos en bruto, y a partir de ellos yo realicé en su día una estimación de lo que podría sacar. Pero atención, porque estos datos, al menos las encuestas telefónicas que se hicieron, son de hace casi un mes, es decir, nos sirve como punto de partida de dónde estábamos para luego ver cómo ha ido cambiando el voto en esta campaña. Lo que decían los datos que yo traté en su momento del CIS, es que antes de comenzar esta campaña, el PNV ganaría las elecciones con 29 escaños, muy cerca estaba Bildu con 28 y el PSE sacaría 10. Es decir, el PSE y el PNV, antes de empezar la campaña, o la parte principal, tenían 39 escaños, un poquito por encima de los 38 necesarios para gobernar. Con 38 ya vale. Y, por supuesto, Bildu y PSE también tendrían una mayoría posible para gobernar. Mientras que el PP sacaría un resultado, si lo comparamos con otros momentos, relativamente bueno, al menos aceptable para ellos. Sumar, Podemos y Vox tenían entonces posibilidades de entrar los tres, pero lo más probable entonces, hace un mes, repito, es que no entrasen. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando la campaña, y lo vamos a ver con esta encuesta de simple lógica para El Diario, un periódico que suele beneficiar tanto a PSOE como a su coalición de gobierno de izquierdas, muy antiderechas. Según esta encuesta, que acaba de salir hoy o ayer cuando grabo este vídeo, depende de cuando lo veáis, pues hace unos días, pero digamos los últimos 10 días de campaña, es una de las últimas encuestas antes de que se cierre la posibilidad de publicar encuestas. Ya sabéis que 5 días antes no se pueden publicar encuestas en España por la ley. Decía esta encuesta, y repito, de izquierdas y favorable al PSOE,
que Bildu ganaría las elecciones no solo en escaños, sino en votos, con un 34,4 frente al 33,8 del PNV, sacando entre 28 y 29 escaños frente a los 27 y 28 o 28 del PNV, y, lo que me parece aún más importante, lo más relevante, repito, en una encuestadora favorable al PSOE, es que esta encuesta daba un 75% de probabilidad, es decir, 3 de cada 4 opciones de que PNV y PSE no pudieran sumar una mayoría necesaria, los 38 escaños necesarios para gobernar. En el resto de partidos, pues bueno, al PP le daban más o menos esos 6-7 escaños, que es muy probable que sea lo que saque, y sin embargo, a Vox descartaba la opción de que pudieran entrar en el Parlamento. Esto va acorde con prácticamente todas las encuestas, y creo que esta encuestadora era demasiado optimista con Sumar, le daba un 3,6 y le daba entre 2 y 3 escaños. Es verdad que Sumar puede sacar o 0 o 3 escaños, y esto no lo vamos a poder saber por las encuestas. ¿Por qué? Porque si sacas más del 3% en cada provincia, es decir, si en una provincia logras sacar más del 3%, obtienes un diputado. Sumar está en todas las provincias justo en la línea del 3%. Es decir, es muy probable, por decirlo de otra forma, es tan posible que saque 0 escaños, porque logre un 2,7, un 2,8 en todas las provincias y se quede fuera de todas, como que solo si mejora un 0,2, un 0,3, un 0,4, que es prácticamente nada, eso las encuestas no lo pueden ni medir, entre en todas las provincias y logre los 2 escaños que le da esta encuesta. Por lo tanto, es difícil ver el resultado de Sumar, de Podemos igual. Puede ser que Podemos supere en esta campaña a Sumar y que sea él el que saque incluso 2-3 escaños. Es muy difícil de verlo por las provincias, como digo, por las encuestas, como digo, porque están justo en el límite. Vamos a ver otra de una encuestadora, diría que más neutral, que no es ni favorable ni muy antagónica al gobierno, de Onda Cero, de Celeste Tel. Esta encuestadora daba ganadora a Bildu de las elecciones por escaños, sin embargo daba al PNV más porcentaje de voto. Recordemos, el sistema electoral en el País Vasco, actualmente como están repartidos los votos, favorece a Bildu frente al PNV, no es que favorezca a Bildu, sino que le favorece frente a PNV, le daría ganador en escaños, pero lo que sí que cambia esta encuesta, y a mí me parece lo más importante de estas elecciones, es la clave, no tanto que las gana, que es muy importante, ahora vamos a verlo, pero mucho más importante aún es si el PNV y el PSE logran obtener juntos la mayoría. Esta encuesta dice, atención, dice que es probable que la logren, pero lo da en el límite. Es decir, incluso esta encuesta, que es mejor que la anterior, dice que básicamente hay un 50%, digamos un 60% de opciones de que sí, que hay una mayoría posible del PNV-PSE, pero también da otro más o menos 40% de opciones de que no se dé. Las encuestas hay que entenderlas bien. Las encuestas no te dicen el resultado. Las encuestas dicen más o menos qué se puede sacar y todo puede variar. Primero, porque la encuesta tiene un margen de error. Segundo, porque queda la última semana de las elecciones, que es donde más votos se deciden. Entonces, esta encuesta también diciendo que es más probable que se dé esa mayoría. La anterior del diario decía que no se va a dar. Esta encuesta que dice que es más probable también la deja muy en el aire. Y esto me parece lo más importante de las elecciones. El PP, como veis, el anterior le daba 6, este le da 7, va a sacar 6-7 escaños, 8 sería un resultado para ellos muy buenos. Como veis, esta encuesta da a Vox 0 opciones de entrar. Ya os digo yo, Vox, salvo sorpresa, que las encuestas se pueden equivocar, pero creo que no va a entrar. Esta encuesta no da opciones a Podemos y da alguna a Sumar. Como digo, Podemos y Sumar pueden obtener escaños o pueden no obtener ninguno, están justo en el límite. Esto importa porque ambos partidos apoyarían más un gobierno de Bildu que un gobierno del PNV. Es verdad que ambos pueden apoyar tanto a Bildu como al PNV, entonces no va a ser decisivo, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que estos tenderían a apoyar a Bildu. Es verdad que el margen de maniobra que tienen es muy pequeño, pero bueno, tengámoslo en cuenta. Vamos a ver las mayorías posibles y ahora vamos a atender un poco a los incentivos que tiene principalmente el PSOE. ¿Por qué digo el PSOE? PSE en el País Vasco. Porque se dé el resultado que se dé, el PSOE siempre en cada resultado va a tener en su mano elegir tanto gobernar con PNV o gobernar, mejor dicho, darle el gobierno al PNV o gobernar con Bildu. Sin embargo, el
PSOE no va a tener los mismos incentivos, los mismos intereses, los mismos costes, dependiendo del resultado que se dé. ¿Cuál es la probabilidad de que sea posible un gobierno de Bildu con el PSE? Y como digo, siempre va a estar ahí Sumar y Podemos para apoyarle, siempre. Aquí lo pongo, prácticamente, salvo hecatombe, que todas las encuestas se equivoquen, que pase algo al final de campaña súper raro, que no es previsible por ahora, siempre se va a dar la opción de que el PSE y Bildu tengan una mayoría absoluta con un voto de PSOE, perdón, de Podemos o de Sumar. ¿Por qué? Porque si el PSOE o Bildu pierde en voto, este va a ir a Sumar y Podemos y van a obtener el escaño y les van a apoyar. Es decir, siempre, prácticamente cualquier posibilidad, gane o no Bildu las elecciones, saquen bueno o mal resultado Bildu, PSOE, Sumar, Podemos, como el voto de izquierdas es tan mayoritario en el País Vasco, siempre va a haber la posibilidad de que haya opción de gobierno. ¿Cuál es la opción actualmente de que el PNV y el PSE formen un gobierno? Yo creo que hay más opciones de que no se dé la mayoría, y esto, ojo, porque hace un mes, dos, prácticamente todos lo daban por hecho. Yo decía que ojo porque era probable que la campaña beneficiase a Bildu y así ha sido. Yo creo que actualmente la posibilidad de que el PNV y el PSI puedan tener mayoría, yo la doy en más probable que no ocurra a que ocurra. Estoy diciendo que no va a haber una posible mayoría del PNV con el PSE. Si en las elecciones sale una mayoría posible del PNV con el PSE, me va a decir la gente, oh, ha fallado. No, mira, estoy diciendo que hay un 40% de posibilidades. Esto es relativamente bastante probable, pero es más posible que no lo haya. Y ojo, porque esto podría hacer que esas elecciones que parecían que ni fu ni fa porque iban a decidir poco, tengan una importancia trascendental en España. No solo en el País Vasco, en España. ¿Y cuál es la posibilidad, que sería como una segunda derivada, de que el PNV, el PSE y el PP tengan mayoría? He puesto aquí 95, pero prácticamente tendría que poner 99, salvo que pasa algo súper extraño. El PNV, el PSE y el PP siempre van a tener la opción de formar un gobierno. Pero ojo, porque no es lo mismo para el PSOE apoyar un gobierno del PNV, solo del PNV, que tener que pedirle apoyo al PP con las condiciones del PP. Y ahora vamos a hablar de ello. Aquí lo tengo. Siempre el PSOE, como estamos viendo, va a tener la opción de decidir, pero depende de los incentivos que tenga para apoyar a un partido o a otro. Si el PNV gana, ya os adelanto, el PSOE va a apoyar al PNV y es ahora mismo lo que el PSOE, no el PSE, lo que el PSOE, lo que Sánchez quiere, quitarse de cualquier problema, desea, por supuesto, que el PNV gane las elecciones y poder formar un gobierno con él sin mayor problema. Este resultado para Sánchez sería muy, muy bueno, se quitarían de problemas y ya lo digo, igual que en Galicia, le da absolutamente igual a Sánchez que los resultados del PSE sean malísimos. De hecho, van a ser bastante malos si lo comparamos con su resultado histórico, pero le da igual. Sánchez lo que quiere es quitarse de problemas que afecten a su coalición de gobierno a nivel nacional. Actualmente todo el PSOE, incluso los PSOEs autonómicos, lo vimos en Galicia, lo vamos a ver en País Vasco, lo vamos a ver en cualquier lado, especialmente en Cataluña, un mes después, todos los PSOEs autonómicos están al servicio de que Sánchez pueda mantener esa mayoría de gobierno. Por lo que digo, el PNV ganando sería una opción ideal para Sánchez. ¿Qué pasa si Bildu gana las elecciones, tanto en escaños como especialmente si las gana en votos, pero el PSOE y el PNV suman mayoría? Creo que aún así el PSOE querría, por los incentivos, apoyar al PNV. ¿Por qué? Porque tiene un coste bastante grande, hoy por hoy, para el PSE apoyar a Bildu. ¿Significa que en el PSE en el PSOE no puedan apoyar a Bildu? No. Si ahora mismo, electoralmente, por mantener esa coalición de gobierno a nivel nacional, repito, es todo lo que importa, el País Vasco ahora en el PSOE les da absolutamente igual. Lo que importa es que Sánchez pueda mantener esa coalición de gobierno. Por eso estoy haciendo la lectura a nivel nacional, porque es por lo cual va a decidir el PSOE. Si el PSOE cree que tiene más incentivos para apoyar a Bildu que el PNV, va a apoyar a Bildu. ¿Qué creo yo? Que dado que Bildu está cautivo, por así decirlo, Bildu tiene dos opciones, apoyar al PSOE
o no apoyarlo. Y aún así no tiene muchos incentivos para no apoyar al PSOE a nivel nacional. Y aún así, si no lo apoyase, ¿qué puede ocurrir? ¿Que no saquen leyes? Bueno, pues Pedro Sánchez no sacaría leyes, pero probablemente no las va a sacar. ¿Pero qué pasa con el PNV? Si no le da un gobierno, si pudiendo darle un gobierno no gobiernan con ellos, el PNV sí que tiene más alternativa. Es verdad que con unos costes muy altos, ahora vamos a verlo también un poco desde el punto de vista del PNV, pero el PNV actualmente, si quisiera, podría quitarle el gobierno a Pedro Sánchez. ¿Tiene ahora mismo el PNV incentivos para ello? Muy pocos. Pero en el resultado maquiavélico de que el PSE diese un gobierno a Bildu, pudiendo gobernar con PNV, se crearía una puerta para que el PNV pudiera salirse de un marco electoral, de un marco político, en el que se metió él solo el 1 de junio de 2018 apoyando la moción de censura de Pedro Sánchez, que le ha perjudicado muchísimo. ¿Por qué? Hasta entonces el PNV tenía absoluta hegemonía en el País Vasco. A partir de que apoye la moción de censura con Bildu detrás, que también la apoyó, de Pedro Sánchez, se metió en una coalición de izquierdas, siendo un partido de derechas, se ató de manos, dejando ser ese partido que decidía en España a derecha y izquierda. A partir de entonces simplemente podía apoyar el PSOE y a partir de ello Bildu empezó a ganar mucho más protagonismo. Además se une que a partir de esa moción de censura el PSOE empezó a legitimar a Bildu como un partido más. Hasta entonces se entendía que no podían gobernar con ellos. De hecho, insistieron mucho en que Bildu no había apoyado al PSOE en la moción de censura. Posteriormente, cuando se les necesitaron, cambió el discurso y empezaron a decir que Bildu era un partido más, que podían contar con ellos. Y después se dieron dos casos. Primero, el PSOE gobernó en Navarra con el apoyo de Bildu, con la influencia de Bildu. Por supuesto, en el gobierno nacional Bildu tiene mucha influencia y ya cuando se vio que el PSOE había legitimado completamente a Bildu es cuando le dio la alcaldía de Pamplona. Es un escenario que perjudica mucho al PNV, pues anteriormente era el único partido con la hegemonía del nacionalismo, los nacionalistas le votaban a él y actualmente la ha perdido. ¿Por qué está perdiendo tantos escaños el PNV? Tantos votos, mejor dicho, que viene a ser escaños. Primero por eso, porque ha perdido la hegemonía en el País Vasco, pero también como partido nacionalista, pero también porque están haciendo las cosas muy mal, tiene un candidato muy malo, tiene un programa económico y social pésimo. A nivel económico, el PP incluso le está comiendo toda la tostada, le está incluso robando a algunos de los votantes liberales que aceptan el nacionalismo, pero lo que realmente quieren es que la economía vaya bien. Y el PNV tiene muchísimos frentes abiertos, pero uno que podría incluso agravarse es que si el PSOE apoya un gobierno de Bildu, esto sería una debacle enorme para el PNV, que perdería toda la estructura de poder que actualmente tiene el País Vasco, que es al final lo que le importa, y esto electoralmente para el PNV sería una debacle tan fuerte que les llevaría incluso a poder tomar decisiones que ahora mismo no son concebibles mientras el PNV siga en el poder, como es romper la coalición de gobierno con Sánchez. Y el PNV, repito, sí que tiene la opción actualmente, con los votos actuales en el Parlamento, por supuesto con el apoyo de Vox, pero de poder facilitar un gobierno con el PP, que no tendrían por qué incluir, sí los votos, pero no incluir en el gobierno a Vox. Y ojo, porque como digo, actualmente no se dan los incentivos para ellos. Si el PNV sigue gobernando, en ningún momento va a romper esta coalición, pero si el PNV deja de gobernar, no digo que vaya a ocurrir, pero se abre esa opción. Por lo tanto, el PSOE no quiere meterse en ese jardín de tener que dar a Bildu el gobierno. Pero puede darse, como digo, y es la tercera opción, que el PSE y el PNV no sumen mayoría sin el PP. Como digo, con el PP siempre van a sumar mayoría. Ahí yo digo que va a ser muy probable que el PSOE apoye un gobierno de Bildu. Y ojo ahí, porque igual que estaba hablando antes, pero mientras antes decía que muy probablemente, mientras haya mayoría, como digo, hay un 40% de posibilidad de que haya esa mayoría, pero yo diría que incluso un 60%. Esto es opinión personal, lo dejo claro, es opinión personal. No lo he hecho estadísticamente. De que no haya un posible gobierno del PNV con el PSE, si necesitan al PP, yo creo que el PSOE hoy por hoy va a decidir
dar el gobierno del País Vasco a Bildu antes que dar el gobierno del País Vasco al PNV con el apoyo del PP. ¿Por qué? Porque necesitará el PP, tal y como ha articulado el PSOE, el gobierno prácticamente de 2018, es suicidarse. El PSOE no puede actualmente aceptar las condiciones del PP. ¿Qué debería hacer el PP en el caso de que se dé esa opción? Yo creo que siempre debería ofrecer una alternativa a Bildu que no acepte el programa nacionalista. Es decir, ofrecer una alternativa, por supuesto, sin entrar en el gobierno. No tiene ningún sentido un gobierno del PSOE, PNV más PP, no tiene sentido. Pero que este no pase por un programa nacionalista y que pase por un programa liberal, económicamente liberal. Si el PNV y el PSOE lo aceptan, perfecto. Yo ahí creo que pondría un aprieto enorme al PSOE porque haga lo que haga va a perder votantes. Y ahí mejor que el PP haga lo correcto, que ofrezca una alternativa a Bildu y que sea el PSOE si acepta un gobierno sin Bildu a cambio de las medidas que proponga el PP o decide, como creo que va a pasar en este caso, porque está dentro de su naturaleza, ha legitimado a Bildu, por lo tanto, si Bildu gana, si hay una mayoría posible con Bildu y no hay una mayoría alternativa, sin pasar por el PP, necesariamente por coherencia por su discurso y también por incentivos, el PSOE va a apoyar un gobierno de Bildu y Bildu gobernará el País Vasco. Como digo, especialmente atendiendo a la tendencia. Si las encuestas son ciertas, y yo creo que lo son, daría un 60% de probabilidad de que no haya una posible mayoría del PNV con el PSE. Como digo, un 60% no significa que seguro que pase. Un 40% es muy probable, pero ojo porque en 6 de cada 10 ocasiones no sucederá. Quería tratar también un tema un tanto espinoso. Muchos debaten, tanto a nivel electoral como a nivel, que creo que es el importante, moral y social, si tanto al PP como a la sociedad vasca y española le interesa que haya que Bildu gobierne en el País Vasco. Voy a dar mi opinión. Que Bildu gobierne en el País Vasco electoralmente beneficiaría mucho al PP, especialmente porque significaría la debacle del PNV y abriría muchas puertas, desestabilizaría mucho al gobierno de Pedro Sánchez y electoralmente, vamos a ser claros, le beneficia. ¿Esto es una razón por la que yo desearía que Bildu gane las elecciones en el País Vasco? Absolutamente no. Bildu es un partido que, en mi opinión, debería estar ilegalizado. Bildu es un partido sin ninguna moral, es más, con una moral terrible. Bildu es un partido que lleva terroristas en sus listas y bajo ninguna opción puede ser interesante electoralmente que Bildu gane las elecciones. Pero sí que voy a ir a otro punto y me gustaría aquí mostrarlo. La catarsis se define por la RAE como un efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores, suscitando la compasión, el horror y otras emociones. La catarsis es algo que lo cambia todo. ¿Qué pasa actualmente en el País Vasco? El 90% de las personas en el País Vasco apoyan un gobierno nacionalista. Una mayoría muy importante en el País Vasco apoyan opciones independentistas. Actualmente en el País Vasco, y esto es algo que incluso la gente de derechas, especialmente los más jóvenes que tienen menos de 30 no entienden, no hay libertad para, sin jugarte el pellejo, poder defender ciertas opciones políticas en el País Vasco. Pero es más, la influencia del PNV, pero incluso de Bildu, es tal que a nivel nacional se ha legitimado un relato que olvida por completo lo que ha pasado durante décadas en el País Vasco. Olvida que ETA ha estado matando. Olvida que si actualmente el constitucionalismo no tiene opciones en el País Vasco es porque hasta hace 4 días les mataban y ahora a lo mejor no les matan, pero como ocurrió en Rentería, les siguen amenazando simplemente por ejercer su libertad política en el País Vasco. Por lo tanto, para que estemos actualmente en esta situación donde, vale, Bildu no gobierna en el País Vasco, pero bueno, gobierna en Pamplona, tiene una influencia enorme a nivel nacional,
los presos están siendo acercados, incluso reduciéndole las penas cada día, para que Bildu al final tenga esta influencia. Si la va a tener por la puerta de atrás, yo prefiero que las cartas estén sobre la mesa y que el PSOE al fin tenga que decidir si realmente legitima a Bildu, si le va a dar el gobierno del País Vasco cuando no tenga más opciones, o Bildu o el PP, es decir, contar con el PP para un gobierno sin Bildu en el País Vasco. Y creo que esta opción es interesante, que al final sea el PSOE el que decida. Si finalmente decide que Bildu va a gobernar el País Vasco, creo que van a cambiar muchísimas cosas. Creo que sí que va a ser algo muy relevante, no solo a nivel autonómico, que por supuesto, sino a nivel nacional. Creo que las cosas no van a ir mucho a peor de lo que ya están. Pues realmente creo que muchas veces no queremos verlo, pero lo que ocurre en el País Vasco es demencial. No hay libertad política. La Constitución, por supuesto, no se cumple, igual que no se cumple a nivel nacional. Y creo que esta catarsis, en vez de que lo típico, ¿no? Que por cierto es falso, pero bueno, el ejemplo de la rana donde se va calentando poco a poco y al final muere, pues prefiero ya que veamos que el fuego está ahí y que si Bildu gana, que lo haga cuanto antes. ¿Por qué? Porque, os adelanto, si Bildu no gana estas elecciones, si se reedita un gobierno del PSE con el PNV, igualmente Bildu va a estar ahí. Y lo que va a ocurrir con total certeza es que si en estas elecciones no gana, pero obtiene el resultado muy bueno que va a obtener, va a haber 4 años más de un gobierno del PNV con el PSE y será en 4 años cuando absolutamente con total certeza va a ganar Bildu y va a tener una mayoría suficiente para gobernar y no va a haber una alternativa porque el PNV seguirá perdiendo votos o seguirá ganando Bildu. Entonces, en 4 años, si no es ahora, tendremos un gobierno de Bildu. O sea, ahora en 4 años. Y mientras, estos 4 años, tendremos a Bildu influyendo a nivel nacional y un PSOE mientras nacionalista en el País Vasco. Y encima, si el PNV consigue gobernar, pero con Bildu prácticamente amenazando, incluso superándole en escaños, lo que va a hacer el PNV actualmente es competir con Bildu, a ver quién es el más nacionalista, a ver quién es el que más consigue sacar al resto de españoles competencias, los presos, quién acerca más a los presos. Entonces, para pasar 4 años así y que que dentro de 4 años gobierne Bildu, prefiero la catarsis y incluso que se dé la opción de que el PSOE a lo mejor pueda elegir, solo tengo opción de Bildu o apoyar un gobierno del PP, perdón, del PNV apoyado por PP y ojalá que el PSOE hiciera lo correcto. Por lo tanto, y esta ya es mi opinión, prefiero que lo malo ocurra ya todo de golpe a lo que ha venido ocurriendo desde 2018, que es decir, va a pasar y alarguemos 4 años esto para que al final termine pasando. Esta es mi opinión, me gustaría saber la vuestra en los comentarios, me gustaría que me digáis quién creéis que va a ganar las elecciones, os pido por favor que le deis a me gusta y que compartáis. Sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.